Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de los Jueces. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso y maravilloso libro que nos invita a reflexionar, sobre todo en su teología. Es decir, ¿qué es lo que este libro nos quiere enseñar? Muchas veces nosotros queremos quedar simplemente en las narraciones y entonces por influencia de sectas, protestantes, etc., pensamos que la Biblia se lee así como está y eso es lo que se va a cumplir y eso es lo que se va a realizar y cuándo se va a realizar. Entonces, eso es porque no entendemos lo que se llama los géneros literarios. Tenemos que entrar, ¿verdad?, con seriedad y mirar lo que significan los géneros literarios y entender sobre todo cuál es el mensaje a través de estas narraciones, cómo se nos va presentando este libro tan hermoso. Nosotros la última vez, el último curso, ustedes pueden mirar nuestro curso bíblico de Ñande Yarañe Antiguo Testamento, estuvimos hablando sobre la clave teológica de la obra. Es decir, cómo tenemos que leer, desde qué punto de vista tenemos que mirar este libro llamado Libro de los Jueces. Y entonces, un examen atento, decíamos nosotros, de este libro de Josué nos pone de manifiesto hasta qué punto las diversas narraciones están impregnadas de una intencionalidad pragmático-religiosa. Esto es lo que tenemos que acentuar. ¿Cuál es la intencionalidad? ¿Qué es lo que la comunidad está pensando? ¿Qué es lo que la comunidad, de acuerdo a su contexto histórico, nos quiere transmitir? Y entonces, por eso pensamos y hablamos de una intencionalidad. Esa es la intención. ¿Qué intención tiene? Y ahí está entonces lo clave, ¿verdad? O sea, el caracú, esa es la llave. Clave quiere decir la llavecita para abrir entonces este hermoso libro y entender el mensaje con estas narraciones. Nosotros ya hemos dicho y hablado sobre esta estructura maravillosa, ¿verdad? 6 jueces mayores y 6 jueces menores. Todo esto también para decir el número 12, ¿se acuerdan? Las 12 tribus. Es la representación de la universalidad. Y bueno, en fin, fuimos viendo, pero ahora la intencionalidad. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el autor sagrado nos quiere enseñar y nos quiere mostrar? Y aquí tenemos que mirar lo que el autor, es decir, el que recopila, porque Ñande ya estudiaba en Introducción a la Biblia. Quiere decir que no es que un autor, uno solo, se sienta a escribir toda la historia. No. Estos son años y siglos incluso, ¿verdad?, en que nosotros sabemos
cómo se van utilizando. Más de 1200 años, queridos hermanos, tenemos aquí. Más de 1200 años, ¿verdad?, de historia. Entonces es mucho. Entonces tenemos que entender bien y tenemos que mirar y tenemos que justamente pensar un poco cómo se fueron escribiendo. Por ahí tenía autor las 1200 años y cuando de los escribas jamás de omía. No, estos incluso son fragmentos. Incluso después nosotros le llamamos las glosas, después están los agregados, después están entonces las correcciones. En fin, hay muchas cosas dentro de la Biblia que nosotros tenemos que entender. Y solamente entendiendo todos estos elementos, después nosotros entendemos bien el mensaje, a dónde estamos apuntando, para no tomarlo como una cosa, entonces, no sé, como una cosa mágica, como siempre decimos. Y más todavía cuando hablamos de ciertos géneros literarios, por ejemplo, los géneros apocalípticos. Algunos te agarran el género literario del Apocalipsis como si fuese, no sé, fecha para hoy, día para hoy, hora para hoy. No, hay que ir con calma y hay que entender bien las cosas. Entonces, lo primero, como clave para leer y para entender, y lo encontramos repetidas veces en este libro, es: después de esa experiencia del exilio principalmente, nosotros sabemos que el pueblo de Israel comienza a repensar sobre su historia, sobre su vida. Acá o perder la gente, o perder todo, hasta la cuestión religiosa, todo eso. Entonces se encuentran que ya no tienen el templo. Es así donde nace la sinagoga. Sinagoga es, que quiere decir justamente el cajal, es decir, la reunión, la iglesia después, que sería también, ¿verdad? Sinagoga, de ahí viene el reunirse, la tehuasú. ¿Pero para qué? Justamente para meditar, para rezar. Pero es aquí donde se le comienza a dar mucha importancia a la palabra, a lo escrito. Esto, por ejemplo, nosotros muchas veces no sabemos, ¿verdad? Nosotros pensamos, no sé, si yo te pregunto, a ver, ¿cómo comienza? ¿Cómo se escribe la Biblia? ¿Cuándo aparece la Biblia? ¿Cómo va apareciendo la Biblia? No sé. Si vamos a pensar como ese famoso John Smith, algo así. Upeatu recibió y del cielo anda ya recibí así mismo y escrito en oro. Pues estamos todos locos, eso con ni te va a creer. Pero en fin, pero entonces te dicen y te hacen lavado de cerebro. Y no sé cómo es que nosotros podemos caer. Y gente que me parece que tiene un poquitito de cerebro igual caen en estas cosas. Ahora ya quiere decir que nos falta mucha formación en el aspecto religioso. No entendemos verdaderamente lo que es la religión. Vamos a volver enseguida con más de Yarañ Antiguo Testamento. Acte plurimorum fratrum nostorum concilio. El Papa Francisco beatificará personalmente a su predecesor, Juan Pablo I. La ceremonia será en el Vaticano. Francisco ha canonizado a casi todos los últimos papas del siglo XX, Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo II. Con esta ceremonia, Juan Pablo I será beato, un paso importante que permite que sea venerado como santo en las diócesis en las que vivió, también en el Vaticano. El cónclave que eligió a Juan Pablo I fue el más rápido del siglo XX. Fueron 4 escrutinios y salió elegido por un enorme margen. Algunos cardenales presentes relataron que fue por aclamación. Lo cuenta la responsable de la Fundación Vaticana, Juan Pablo I, Stefania Falasca. Lo eligieron en primer lugar por su sencillez, que puso en práctica con gestos como eliminar el plural majestático y sus homilías sencillas y cercanas, con frases en dialecto. El dialecto es la lengua familiar. El dialecto es el idioma familiar y la liturgia del concilio, que daba protagonismo a los idiomas locales, suponía también una novedad absoluta. De esta manera el mensaje de la verdad cristiana podía llegar a todos, y él con su sencillez encarnó esto. Stefania Falasca explica que el entonces cardenal era considerado el candidato perfecto para impulsar el Concilio Vaticano II, un ambicioso programa de profunda conversión que necesitaba un rostro amable para llevarlo a cabo. Es como si hubiese abierto la ventana a una nueva ráfaga de viento, pero hay que subrayar que su espontaneidad y su sencillez eran una decisión evangélica y teológica, que derivaba de lo que el concilio había indicado. Ya como obispo, Juan Pablo I había demostrado ser práctico, profundo y muy decidido. Quiso volver a los valores originarios del cristianismo y buscó una nueva misionalidad.
Aveva sposato la povertà. Quería vivir la pobreza. Había hecho de la sencillez su lema episcopal. Para él era algo natural teniendo en cuenta el mundo del que provenía, un mundo rural de un pobre que ha vivido la pobreza. El cardenal Benjamín Ostella, que lo conoció, contó lo que decía a los padres de los seminaristas. Ayuden a sus hijos a ser buenos sacerdotes, que no despilfarren el dinero. La repentina muerte de Juan Pablo I fue un duro mazazo. Su afabilidad había conquistado el afecto de toda la Iglesia en solo 33 días. Los empleados del Vaticano y sus familias se reunieron en el aula Pablo VI para el discurso anual de Navidad del Papa. Francisco dedicó buena parte de su discurso a destacar la importancia de la familia y del cuidado activo de los ancianos y los abuelos. Incluso dejó de lado su discurso para contar una anécdota sobre un padre que construyó una mesa separada para el abuelo porque siempre hacía un desastre mientras comía. Una settimana dopo torna a casa e trova il figlio di 10 anni giocando con legno, con i chiodi, martello. Cosa stai facendo? Un tavolino, papà. Ma perché? Per te, per quando tu sarai vecchio. Non dimentichiamo che quello che noi seminiamo, i nostri figli lo faranno con noi. Per favore, non trascurare i nonni. El Papa Francisco también reconoció la tensión que la pandemia ha supuesto para el mercado laboral y aseguró a los empleados que el Vaticano sigue esforzándose para que nadie se quede sin trabajo. El Papa les pidió la intercesión de San José en su trabajo y familia y a que imiten su ejemplo de confianza en Dios. Tras la bendición final, el Papa recorrió la sala saludando a los empleados y a sus familias. Parecía especialmente alegre al saludar a los niños. Incluso bromeó haciendo como que firmaba la frente de una niña. Fue una ocasión festiva para los empleados del Vaticano, sus familias y, por supuesto, para su jefe, Francisco. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida.
Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar, porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio, porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. María, llena de gracia, Madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame
llena de gracia, madre que consuela, borra mis penas. María, tú me iluminas con tu ternura, con todo tu amor. Ven y cúbreme con tu manto. Quiero ser como tú, esclava de Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Niña dulce María, eres mi madre, quita mi temor. Niña dulce María, intercede por mí ante mi Señor. Niña dulce María, eres mi madre, dame tu amor. Niña dulce María, llévame al Padre, llévame a Dios. Llévame a Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando con el libro de los Jueces. Decíamos nosotros que aquí estamos compartiendo esa clave de lectura. Aquí tenemos 4 elementos importantes para comprender y sobre todo comenzar a reflexionar y hacer después nuestra interpretación sobre este libro tan importante que es el libro de los Jueces. E incluso yo les diría más, lo que aquí encontramos como estructura dentro del libro de los Jueces nos puede servir muchísimo para entender toda la estructura también de la misma Biblia. Te presenta de esta manera. Recordemos que la Biblia de por sí se reflexiona desde un momento crucial para la vida del pueblo de Israel. Pero yo me voy a limitar más aún. No solamente el pueblo de Israel como nación, que algunas veces nosotros podemos pensar, 12 tribus, etc. No. Nosotros tenemos que ubicarnos en el 586 Pendemando Apa. Esto era entonces introducción a la Biblia. 586 a.C. El famoso Nabucodonosor, es decir, de Babilonia, invade en Jerusalén. Jerusalén, es decir, entonces la tribu de Judá. Pero aquí, como Jerusalén está muy unida también a Benjamín, Benjamín está al lado, pegadito, ¿verdad? Entonces, prácticamente esa región están muy unidas, muy pequeñas estas tribus, sobre todo la de Benjamín, mucho más pequeña que la de Judá. Y entonces, estas dos son las únicas que sobreviven verdaderamente como tribus, o sea, con un poco más de fuerza, después de la famosa invasión del 721 por Asiria al norte, es decir, la destrucción de Samaria. Ahí desaparece ese reino del norte y nunca más se volverá a reconstruir, a restablecer la tribu del norte o las tribus del norte. ¿Se acuerdan? Según la teología también nosotros encontramos y leemos que las tribus del norte eran 10 clanes,
10 familias. Y bueno, ellos entonces son los que formaron en Samaria, después con un rey mucho más adelante tienen como capital a Samaria. Bueno, eso entre paréntesis. Pero ahora en el 586, el 19 de julio del 586, Nabucodonosor toma Jerusalén. Nabucodonosor, que viene desde Babilonia, destruye Jerusalén y los lleva deportados a los judíos, porque ellos son de la tribu de Judá. Por eso no decimos Israel, sino que decimos a los judíos. Esta es la tribu que verdaderamente, un poco mezclada también con otras que pertenecen a la tribu de Benjamín. Estos son los dos únicos que habían sobrevivido, ¿verdad?, a la invasión que tuvimos de Nabucodonosor en el 586, en el 700, perdón, no es Nabucodonosor, sino que estamos en el 721 cuando Asiria, ¿verdad?, había invadido Samaria. Nabucodonosor hablamos recién en 586, pero hace lo mismo, pero con una suerte, ¿verdad?, un poco diversa de lo que sucedió con Samaria y de lo que sufrió Samaria como capital. Ellos son llevados como esclavos, ¿verdad?, a Babilonia. Y es allí donde se comienza a repensar en el aspecto religioso. Pero atención, la religión no era una cuestión totalmente dicotómica, es decir, separada, la religión de la vida. Ellos lo tenían muy integrada. Es una cuestión integral y me parece muy justa, porque la religión no es que está fuera de nuestra realidad política o de nuestra realidad económica o de nuestra realidad social o de nuestra realidad de trabajo. La religión no puede, porque la palabra religión significa religarse, ligarse nuevamente y buscar y entender el sentido de tu propia vida. Entrar entonces en lo profundo y en lo existencial del hombre. Esa era la única pregunta que responde verdaderamente la Biblia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho nosotros eso, verdad? Habíamos hablado bastante bien y habíamos dicho ya anteriormente en los otros cursos que el religarse significa entrar, entender, saber, conocer tu propia vida. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi existencia? Y por lo tanto, estos 73 libros que nosotros tenemos en la Biblia, en realidad te están hablando y te están definiendo quién es el hombre, quién soy yo. Mapashe. Eso quiere decir religión, religarte a tu existencia. Y desde ahí entonces, cuando vos entrás, pensás, da razones de nuestra fe, nos dice Pedro. Entonces comenzamos a entender y decimos qué es lo que encontramos delante de nosotros, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Qué son estas cosas? ¿Quién soy yo mismo? Y todo es en la relación, ¿verdad? De un alrededor de nosotros. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entenderlo. Bueno, desde aquí, ellos cuando son llevados, exiliados entonces a Babilonia, ellos hacen este proceso. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué nosotros nos encontramos en esta situación? Peago cuñandea ya lleva algunas veces, por ejemplo, o llegó una desgracia, o cualquier enfermedad, o lo que fuere, o tu trabajo no te fue bien, o perdiste tu trabajo, o una pelea, o un accidente. Normalmente, ¿qué hacemos nosotros, queridos hermanos? Y esto es algo natural, algo instintivo, ¿verdad? Porque es parte, condición de nuestra vida humana, de nuestra propia existencia. Es el preguntarse el por qué. Es el buscar entonces las causas. De aquí es que nosotros buscamos mucho y trabajamos mucho y caminamos mucho sobre el aspecto que le llamamos lo etiológico. Etiológico quiere decir, queridos amigos, buscar las causas, el por qué, la razón de algo. Algo que yo no estoy conociendo, pero entonces comienzo a reflexionar. Esa es la etiología. Palabra griega. Muchas veces no entendéis la etiología. Ya aprendí que no es que no, pero son las endunos y algunos
esta cuestión etiológica, o es una cuestión etiológica, o es una respuesta etiológica. Eso quiere decir que está buscando las causas, el porqué de las cosas. Allá puede decir paréntesis y entender por una vez una cuestión. Por ejemplo, nosotros dentro de nuestras leyendas, de nuestras historias, porque todos los pueblos siempre tienen cuestiones etiológicas, o sea, la humanidad, nosotros, lo sociológico, la vida, lo cultural, todo es una cuestión etiológica, que siempre buscamos la razón de ser. Ñandé, por ejemplo, yareco la famosa historia del canao. Ereche y la paraguayo a llevar muy upe canao. ¿Cómo es que ese canao le tenemos aquí? Y entonces te cuenta toda una historia. Esa es una leyenda, es un cuentito para decirte cómo es que vos le tenés al canao que llora y había sido que era un joven, que esto que aquello, que le chica y no la hice, hay tiempo para llorar y después se viste de luto y llora todo el tiempo. Eso es lo etiológico, algo que no sabemos de dónde viene, pero sin embargo que nosotros buscamos las razones y lo vamos explicando de alguna manera. Volvemos enseguida con más Ñandé Yarañe, Antiguo Testamento. Amigos de Ñandé Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandé Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandé Yarañe YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandé Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. El séptimo vicio capital es la pereza. Es la falta culpable del esfuerzo físico o espiritual. Es la asedia, la ociosidad. Y esto es uno de los vicios capitales tremendos, la pereza. No querer hacer nada. ¿Pero por qué, queridos amigos? Porque justamente nos falta la voluntad, fuerza de voluntad. Y por lo tanto, dejamos que las cosas sucedan. No nos interesan cómo sucedan las cosas. Dejarse estar y dejar pasar las cosas. No nos olvidemos que la palabra de Dios siempre nos dice que tenemos talentos y riquezas que tenemos que ir desarrollando, es decir, hay un compromiso y hay una obligación grande. El último que había recibido un solo talento, lo único que hace ir es justamente enterrar, dice, ese talento. Esa es la pereza, no producir, no empeñarse con aquel don que el Señor nos ha regalado. ¿Cómo vamos a vencer a la pereza? Hay una virtud muy importante para vencerla, que es la diligencia, es decir, la prontitud de ánimo para obrar el bien.
solamente cuando tenemos esta disposición, este corazón abierto hacia los demás, porque amamos a Dios, porque le conocemos a Dios, ya directamente también nosotros queremos hacer algo por los demás. El cristiano diligente, es decir, aquel que no es perezoso, es justamente el cristiano que ama a Dios. Solamente el amor a Dios nos lleva a ese amor hacia los demás. Y de esta manera también nosotros vencemos toda pereza, porque la pereza solamente se puede vencer con la diligencia, es decir, con el empeño, con el accionar, con el actuar. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante y tan lindo, el libro de los jueces. Y estamos mirando sobre todo, y decíamos, cuándo comienza verdaderamente Israel a pensar sobre su historia, sobre su existencia, a escribirse la Biblia de cierta manera. Israel lo hace sobre todo en el momento de una desgracia, que es la desgracia del exilio. Fueron exiliados, fueron llevados, Nabucodonosor destruye Jerusalén. Quedan algunos, los famosos llamados después, pero eso se los llama, según la teología se los llama, ¿verdad? Se los llama los Anahuín, ¿verdad? No es que existía un grupo que ellos formaron y dijeron, bueno, ya por el estatuto, Anahuín, nosotros somos los Anahuín, nosotros somos los pobres de Yahvé. Nah, eso somos nosotros, ¿verdad? Los estudiosos, los que van, leen, etcétera, y van descubriendo que hay entonces ciertas expresiones que te van diciendo el aná, ¿verdad? Que quiere decir la pobreza. Y esto en plural, anahuín, estas son las personas, ¿verdad? Que se quedan aquí, que quedan con esa esperanza de decir, bueno, tenemos que reconstruir, algo tiene que suceder. Confiamos plenamente en el Señor. De alguna manera hay que volver a resurgir de las cenizas. Interesante, ¿verdad? El ave fénix, ¿verdad? Eso nosotros sabemos también dentro de esa narración maravillosa, cómo vuelve a salir y a resurgir de las cenizas. Bueno, pero esta es parte y esencia de un contexto histórico, parte y esencia de algo que ellos sufrieron y vivieron, pero solamente que ahora este pueblo que ha sufrido una catástrofe de esta manera o de esta laya, entonces comienza a pensar y a decir, bueno, va Eloi Coacueñandre, va Eloi Coacue, ya y mimba ere bañandeña y meu peixe. Ao peixe de coroñe punu a lleva. Uñamindu y cuai meu catu, oye, sacuaji, cuai mou y poina, bateba lo y coa. Y entonces así se van dando respuestas. Y las respuestas que acabamos de nosotros de dar en los cursos anteriores, vayan a los cursos anteriores si quieren y ahí ustedes van a encontrar muy bien, ¿verdad?, toda esta explicación. Nosotros encontramos los 4 elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Primero, tenemos entonces lo que se llama el pecado. Ellos miran y dicen, ¿saben por qué nosotros estamos en esta situación de exilio? ¿Por qué nosotros vinimos a caer aquí? Porque nosotros hemos pecado. Bueno, esto será entonces, pero desde una visión teológica, queridos amigos. Las causas son ciertamente que diversas y son muchas, son muy variadas ciertamente. Entre ellas están las situaciones políticas, así concretamente. Pero aprende a ir directamente aquí, el rey se portó mal, o aquí entonces sus ministros hicieron malas cosas. No, ellos no te entran en esos detalles, pero sí te dicen directamente que el pueblo, que el rey, que quien fuere se portó mal. ¿Con quién? Con Dios. Eso es lo que ellos directamente están mirando. Es decir, procuran ir a la esencia y decir, bueno, la Sheye porta vaino, si el rey se porta mal, si el pueblo se porta mal, va y dice, vea, quiere decir que al portarte mal, perdiste tus valores. Y perder los valores significa entonces, She, da ya poma ve ma peñan de yara yero se, She cota She acane cucarretile, ya pota la She allá pose. Eso es lo que quiere decir entonces esto, ¿verdad?
si vamos a entrar en lo esencial y lo fundamental. Hemos pecado, dice después, porque lo está mirando desde un aspecto religioso. Pero para él, para el autor sagrado, el haber pecado, el haber olvidado ser de Dios, ¿qué significa? Significa verdaderamente acciones concretas que nosotros hicimos mal o que hacemos mal. Y por eso después, cuando tengo que hacer una síntesis, tengo que decir qué es lo que sucedió aquí, hay una estructura que el autor sagrado comienza a pensar y a repensar y a escribir sobre eso. Nosotros hemos pecado. Y como nosotros hemos pecado, y ahí viene el segundo elemento. A través de YouTube, ahí entonces todo el Antiguo Testamento. Y por lo tanto, si nosotros hemos pecado, dice el redactor de la Biblia, o por lo menos el redactor de este libro, dice, Dios nos ha castigado. Pero aquí también nosotros leíamos, estudiábamos y entendíamos que el hecho de ser castigado se nos presenta directamente y se nos dice muy bien, esta es consecuencia de tus malas decisiones, de tus malas acciones. Es decir, siamo invaitema de popen dere yapona curipei pona mía handei pajabe reñen botado y jare yapo cualquier otra cosa de yapo y besalle lo era vende hago anga de nace. ¿Y por qué? Él hago anga de nace justamente porque te sobrevino la desgracia. Es decir, si yo estoy hoy aquí en Babilonia, yo tengo que pensar cuál fue el motivo, por qué yo he perdido toda la tierra, por qué fuimos expulsados de nuestra tierra, qué nos pasó. Y desde ahí entonces vamos a pensar en el tercer elemento, porque al segundo elemento decimos Dios nos ha castigado, es decir, ya podéis agüere, ya pecas agüere, entonces ya le castigáis. Pero ¿qué significa ese castigo? Consecuencia de tus actos, consecuencia de tus acciones. No pensemos entonces que simplemente el castigo es algo que Dios quiere y que Dios se deleita y te va a castigar. No, al contrario. Dios, ante la situación de debilidad y de flaqueza del hombre, lo que hace es misericordia, le extiende la mano. De ese polvo en el cual está metido, de ese barro, sacarlo. Y entonces ahí lleva cureisha, empavonados con el barro, empavonados con la puerqueza. Entonces te está diciendo, atención, si hemos pecado, nosotros hemos caído y por lo tanto recibimos este castigo, entre comillas, este castigo que al final de cuentas nos exige a algo. Y justamente dentro de esta estructura, lo que el autor sagrado y toda la Biblia prácticamente te va a demostrar y te va a decir es, por lo tanto, tenemos que arrepentirnos. Tenemos que, sine qua non, avendai por itutia. Ave, orella popea, onde ella puede ir. O volvés a resucitar y a volver a levantarte de esa situación, que se llegue a hueve, o si no, vamos a continuar en lo mismo. ¿Entiendes? Queridos hermanos, esta teología es muy profunda, no pensemos que es solamente así. El Antiguo Testamento tiene una riqueza maravillosa, ¿verdad? Donde nosotros encontramos elementos verdaderamente que son de joya, ¿verdad? De oro. Y por último, entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, decimos, porque hemos pecado y caímos en esta situación, ahora entonces lo que tenemos que hacer es dejarnos restaurar por Dios. Y dejarse restaurar por Dios significa entonces que yo me pongo en sus manos, en las manos de Dios, y es Dios el que va a actuar en mi corazón, en mi vida, para poder levantarme, para poder restituirme. Y ahí está entonces el cuarto elemento. Después del arrepentimiento, consecuencia de un arrepentimiento que significa ponerse las pilas y el deseo de salir adelante, viene lo que nosotros le llamamos restauración. Y en esta clave de lectura, la clave de lectura de la Biblia es la teología de la restauración. Dios que nos restaura. Es decir, la restauración proviene simplemente y directamente de Dios. Si no fuese por Dios, entonces no hay caso, no hay tutía. Opea entonces la añade ya esa monana, porque esta es la clave de lectura que ahora vamos a seguir reflexionando. Yo quisiera seguir mirando un poco más, ¿verdad? Entonces ahora
A continuación vamos a hacer todo lo que significa este libro de los jueces en el aspecto también de su historia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñan de Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Tiempo de Navidad. Podemos seguir diciendo siempre feliz Navidad, es decir, feliz nacimiento, porque siempre hacemos un proceso. Y este proceso, cada paso que vamos dando significa un nuevo nacimiento. Vamos dejando, haciendo el escatón, es decir, el corte definitivo con aquellas cosas negativas, queridos hermanos, pero que nos proyectan a aquellas cosas positivas. Por mí, lleva peñan de yara, o me ebañandebe, a peñan de yara, o yerure bañandebe. Y entonces, queridos hermanos, en este día tan especial nosotros leemos y recordamos a los santos inocentes. La inocencia es la del corazón. La inocencia es aquella que se pone siempre en manos de Dios para poder cumplir la voluntad del Señor. Leemos de la primera carta de San Juan, capítulo 1, del versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. La sangre de Jesús limpia los pecados. Queridos hermanos, este es el mensaje que le oímos y les anunciamos, que Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Si decimos que compartimos su vida mientras caminamos a oscuras, mentimos y no procedemos con sinceridad. Pero si caminamos en la luz, como Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Queridos amigos, queridos hermanos, en este caminar el Señor hoy nos propone limpiar el corazón, la vida, el pensamiento, lo que nosotros queremos verdaderamente hacer de nuestra vida. Esa es una decisión y esa es una opción nuestra. Y por eso el seguimiento, porque el seguimiento es solamente decisión nuestra después de haber escuchado la propuesta del Evangelio. Ñande yara y cuame eñande, añande yara he iñande. Pea aguerupm. Halandere ya posero ndere ya pota. Pero landendere ya posero rei consero ne acana carretilla ya. Are ya potan de ahí. Pero upea dice entonces nene endusei, andere ya posei peñande yara he ibañande.
Y por eso ahí te pone las dos posibilidades, que verdaderamente Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Y si decimos que compartimos la vida de Dios, si decimos que somos cristianos, ciertamente que caminaremos en la luz, no caminaremos en las tinieblas. Vamos a esforzarnos por ser familia que reza, familia que ora, familia que sigue al Jesús, familia que se empeña, familia que desea siempre hacer el bien. Pidamos esta gracia, que el Señor Jesús sea nuestra luz, que el Señor Jesús sea siempre nuestro camino. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento y estamos reflexionando el libro de los jueces. Es una continuación, ¿verdad?, de todo lo que nosotros le podemos llamar incluso la redacción deuteronomista o deuteronómica. Es esa segunda ley, eso quiere decir deuteronomo, segunda ley. Ambaere Ñandela ya calcula ya la segunda ley, y justamente porque quiere decir que el primero no es que nos ha funcionado tanto y ahora tenemos que hacer desde esta segunda ley. Y ya puedan abrir pues un mía, y así entonces viene la propuesta, y por eso te dice Deuteronomo, segunda ley, segunda posibilidad, cómo tenemos que hacerlo. Bueno, así entonces este libro de los jueces y la historia es un dato comúnmente admitido por los estudiosos, que el libro no fue compuesto de una sola vez. Eso ya saben. El libro no es que uno vino, se sentó y escribió todo de una vez. Capítulo 1, versículo 1, oh, ese. Capítulo 21, versículo 25, oh, pobre, afirma eso. No, absolutamente. Lo más probable es que haya tenido por lo menos dos redacciones, incluso dos redacciones. Es decir, una primera redacción del libro, pero después entonces en el comparar, en el mirar, es donde el autor sagrado y sobre todo la comunidad que lee y que relee comienza a mirar y dice, bueno, ave o altañan de algo, ave en la segunda mano. ¿Qué podemos agregar? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos poner entonces? No llegan siquiera entonces a los límites de una simple probabilidad. Es probable que hubiera una primera redacción en la época de Ezequías o Josías, es decir, al 716 hasta el 600 a.C. La redacción definitiva se considera que es obra de una gran escuela que es la deuteronomista. En los años inmediatamente anteriores o anteriores al destierro, históricamente es la deuteronomista. Bueno, lo primero que vamos a mirar es la época de los jueces. Upepe ñandeña mañana, apepe ñandeña esano, ya está bueno. Ape en la oñaina. ¿Cuál es el caracú? ¿Cuál es el contexto histórico? Porque si nosotros tanto insistimos en el contexto histórico, este libro de los jueces quiere decir que hay entonces un contexto histórico muy fuerte, ¿verdad? Solamente así nosotros nos ponemos las pilas, comenzamos a escribir y comenzamos a decir algo, dejamos, o sea, porque hay algo que nos mueve, algo que nos toca, y eso es lo que le pasa al redactor, ¿verdad? Entonces, lo primero es la época de los jueces. Para determinar el periodo que se nos describe en el libro son suficientes los datos que en él se contienen, sino que es preciso recurrir a otros medios. Ahí está. Es preciso recurrir a otros medios. Desgraciadamente, sin embargo, no disponemos de elementos suficientes ni en la arqueología, ni en las fechas convencionales o propósito de estas fechas, ¿verdad? Ni en las fechas convencionales a propósito del periodo que va desde el Éxodo, de Egipto hasta la época monárquica.
Entonces lo que nosotros entonces estamos encontrando aquí, hasta la época monárquica. Basándonos precisamente en fechas convencionales, es como podemos considerar como razonablemente probable, ¿verdad?, que el periodo que interesa a Jueces se extiende más o menos entre 1225 y el 1040. Esta sería la época entonces en que nosotros nos encontramos, época de los jueces, más o menos entonces desde el año, ¿verdad?, en que lo vamos mirando. Sería sobre todo entonces lo que ellos están haciendo, lo que ellos están viviendo. 1225, imagínense, están todavía por prácticamente llegando del camino, del desierto, se están estableciendo. La monarquía lo vamos a tener posteriormente, ¿verdad?, con Saúl y después con David. Ahora, ¿cuál es la tesis del libro? Es decir, ¿hacia dónde apunta o cuál sería la enseñanza? ¿Qué es lo que nos quiere demostrar? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Todo hace pensar que en la trama de las ideas denominadas que sostienen a los jueces, los redactores, autores, fueron colocando una larga cita, o también entonces de esta larga cita, entonces nosotros podemos mirar esta serie de ¿qué cosa? De documentos escritos, sobre todo de tradiciones orales. Tradiciones orales. Es importante que tengamos en cuenta esto, que se habían formado tanto en la Palestina septentrional como en la meridional, adaptándolas luego a las ideas clásicas, bueno, resumidas todas estas ideas clásicas frecuentemente en el texto célebre que algunos autores señalan como rasgo correspondiente al pensamiento del profeta Oseas. La tesis fundamental era especialmente aceptada en el periodo posterior al destierro. Ningún motivo hay que unirse con la Virgen, y así nosotros podemos mirar que Dios está siempre dispuesto a perdonar al que se arrepiente. Entonces esta es la idea principal, este es el tema, ¿verdad? El libro que te da un tema, la tesis. Entonces Dios está siempre dispuesto a perdonar al que se arrepiente y vuelve a Él, pero siempre hace sentir su ausencia lejana si es que nosotros con castigos y correcciones no son los vecinos los que actúan como enemigos por su propia cuenta, sino que es Dios el que castiga por medio de ellos. Bueno, entonces todo esto es interesante, ¿verdad? O sea, te está diciendo que aquí en la tesis del libro ya estamos viendo que es importante el hecho de compartir las responsabilidades, porque es eso. No le interesa. Aquí lo que sí le interesa es el poder compartir. Aquí lo que interesa es entonces el poder ayudarnos. Aquí lo que nos interesa entonces es mirar al hombre. Y así también el autor de la carta a los hebreos debió meditar largamente en las enseñanzas derivadas de Jueces para poder de esta manera escribir, para poder escribir. ¿Y qué más diré? Me faltaría tiempo para hablar del Génesis, Baruch, Sansón, Jefté, los impudientes. Entonces, los que están aquí alcanzaron las promesas, desarrollaron la casa de sus parientes. Entonces, queridos amigos, aquí entonces nosotros estamos encontrando toda esta historia, todo este camino, ¿verdad?, del libro de los Jueces, cómo se nos presenta. Esta es una breve introducción ciertamente, pero que nos va a ayudar también a tomar desde las claves decisivas. Ni que ya Andrés ahí peague, porque peña importante mismo. Entonces hemos pecado, Dios nos ha castigado, hay que arrepentirse para poder ser restaurados por el Señor. Entonces que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros podamos entender esto
y podamos verdaderamente agradecer al Señor este esfuerzo y este empeño de hacer siempre bien las cosas. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.